Espacio contratado por el Ministerio de Educación. Ya comienza La Buena Educación. Lo que aprendemos nunca olvidamos, todo depende cómo lo enseñamos. Escucharemos con mucha atención que está sonando por la radio ya La Buena Educación. Espacio contratado por el Ministerio de Educación. Ya comienza La Buena Educación. Buenos días, yo soy Javier Echavarría y esta es La Buena Educación. Como todos los sábados estamos de 9 a 10 de la mañana en Radio Capital y también en Capital TV, en Movistar en el 552, en la señal digital de 3.1 y en Claro en el canal 15 o en el 515 de HD. Y también pueden escribirnos al Facebook como La Buena Educación Perú, o en mi Facebook también, Javier Echavarría Oficial, o en el Twitter, @LBE Perú, o en mi Twitter, @JJ Echavarría. Todos los días hoy siempre tengo que leer el Twitter y el Facebook porque mi memoria está, pero cada vez peor. Bueno, y quiero agradecer además porque he llegado y me han regalado un libro de María Angélica Piz, Francesca Uccelli, José Carlos Agüero y Tamia Portugal, Atravesar el Silencio. Muy interesante. Muchísimas gracias por el libro. Muchísimas gracias. Bueno, hoy día vamos a hablar cómo fomentar el afán de lectura en nuestros hijos. Ve, justo me regalan el libro y estamos hablando de la lectura. Y vamos a tener a Susana Ricalde, responsable del área de comunicación del Minedu. Bienvenida, Susana. Buenos días, bienvenidas también a todo el público. Muy bien, Susana. Vamos a ver primero un informe, ¿no?, sobre justamente el plan para el desarrollo de la competencia lectora y otras estrategias para fomentar la lectura. Veamos. Dicen que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro, frase que refleja en esencia a lo que apunta la lectura y la propia aventura que se representa cuando uno se vincula con un libro. Más allá del acto lúdico que significa confundirse entre sus hojas, está el objetivo que termina por repercutir en nuestras vidas, más aún si se empieza desde niño. La lectura es una de las habilidades que efectivamente es la base indispensable, primordial, que va a ayudar a nuestros estudiantes a que mejoren su habilidad para escribir, su habilidad para hablar y su habilidad para escuchar. Martina Bazán, especialista del área de comunicación del Minedu, nos explica que para afianzar este objetivo, el Ministerio de Educación está aplicando un proyecto piloto llamado Plan para el Fortalecimiento de la Competencia Lectora y por ahora se aplica en 350 colegios de Lima y provincias. Lo que le damos al docente es estrategias para mejorar la lectura de sus estudiantes, enseñarle cómo debe ser una lectura, qué implica leer, y a nivel de institución, ofrecer a la institución educativa que promueva las bibliotecas escolares, o sea, no tener bibliotecas escolares dormidas. La especialista asegura que la clave está en no exigir a los niños a leer, sino en motivarlos a hacerlo, pues la recompensa será mayor de la que se imaginan. Es vital porque te ayuda a ser un buen ciudadano, o sea, te ayuda a ejercer tu ciudadanía como una persona responsable que conoce sus deberes, que conoce sus derechos. Finalmente, el hábito de la lectura es un trabajo en equipo. Profesores, padres de familia y la misma comunidad. En la medida que los estudiantes tengan buenos patrones en el hábito de la lectura, su vida no será la misma, será extraordinaria. Vidas extraordinarias a través de la lectura. Susana, ¿por qué es tan importante desarrollar el hábito de la lectura? Justamente, como lo comentaba Martina en el video, es importante porque es un derecho, ¿no? Sí, es un derecho que todos podamos acceder a la cultura escrita para que podamos también desarrollar aprendizajes, conocimientos, podamos interactuar con otras personas, ¿no? Y compartir las experiencias, ¿no? Justamente la lectura también no solamente te ayuda a desarrollar los aprendizajes propiamente de la escuela, sino también a enfrentarte a diferentes situaciones, te da herramientas para enfrentarte a diferentes situaciones cotidianas, no solo en la casa, en la escuela, en el trabajo, es decir, trasciende la escuela. Por supuesto, miren, llámenos al 212-5353 o a 0800-824-802 para poder comentar sobre cómo fomentar el afán de lectura de nuestros hijos, porque yo quiero preguntarte a ti, Susana, digamos, yo que hago orientación vocacional, cuando los chicos están terminando,
es tan determinante el tema de la lectura, bueno, también la matemática, ¿no? Pero también la lectura que dicen, bueno, a mí no me gusta leer. Entonces, como no me gusta leer, y eso es lo que quiero preguntarte, una cosa es que no te guste y otra cosa es que no tenga mucha comprensión lectora, todo un universo de posibilidades profesionales desaparece. Así es. Así es, justamente como te decía, ¿no? La lectura es sumamente importante para la vida específicamente de una persona, para que esta persona pueda acceder a diferentes oportunidades, ¿no? A realizarse también como ciudadano. Y justamente desde la escuela tenemos esta tarea de fomentar, y desde la familia, ¿no? Tenemos que involucrar a los padres para que nos puedan ayudar a desarrollar la lectura en los estudiantes. Pero ¿no? si hacemos un programa sobre esto, es porque algo está pasando con la lectura. Es decir, uno dice que es muy importante, es un derecho, pero tú has dicho es un derecho, por eso me llamó la atención, porque el estudiante lo ve como el deber. O sea, tengo que leer esto que me ha mandado. O sea, ¿qué cosa está pasando? ¿Tú crees que leemos? Bueno, yo creo que sí leemos, pero por iniciativa, o sea, leemos lo que nos gusta, ¿no? Y justamente también creo que queremos, desde estos programas que estamos realizando desde el Ministerio, interviniendo en determinadas escuelas, queremos romper un poco el mito, en todo caso las tradiciones, las prácticas tradicionales de imponer la lectura, ¿sí? Creo que la lectura se ha visto como un medio siempre como castigo, ¿no? Entonces, aquello que está vinculado a experiencias negativas, a relaciones, en todo caso, más negativas que tú hayas tenido con la lectura, pues vas a tener un bloqueo y no te va a gustar leer. Claro, claro. Entonces, justamente, nosotros trabajamos la lectura con diferentes propósitos, o sea, básicamente para desarrollar los aprendizajes, pero también hay un propósito para poder acercarte a la lectura recreativa, la mediación, no imponer, no evaluar, sino cómo buscar estrategias para poder acercar. ¿Y cómo buscar? Los padres que están escuchando. La mediación lectora es sumamente importante. En este caso, ¿qué significa la mediación lectora? La mediación lectora significa que tú, cualquier persona, sea docente, abuelos, padres de familia o cualquier otro profesional que le guste leer, pueda inculcar a otros a la lectura, pero a través del modelo y a través de compartir la lectura. O sea, que te vean leyendo. Que te vean leyendo y también que te compartas espacios para ellos, ¿no? Por ejemplo, la lectura no se impone, ¿no? La lectura no se enseña, decían algunos, ¿no? A algunos especialistas, sino se comparte. Se comparte. Se comparte. Y el hecho mismo de compartir implica que uno dé un tiempo para poder pasar con su hijo un momento agradable para poder leer, ¿no? Y también que los vean leer, porque a veces los padres imponen y dicen lean, pero ellos no son modelos no lo lectores. Ven leyendo, claro. Tenemos una primera llamada. ¿Aló? Aló, buenos días. ¿Aló? ¿Argemis? Sí, ¿qué tal? De Buenos días. Pucusana. Sí, exactamente. Hola, Argemis, ¿cómo estás? Dime, ¿cuál es tu pregunta o tu comentario con respecto a fomentar el afán de la lectura de nuestros hijos? Sí, bien, gracias. Primeramente, felicitarlos a ustedes. Este es uno de los tantos programas que necesita el país, que necesita toda la sociedad para mejorar nuestra educación. Yo creo que este es un medio importante y esto es todos los programas que necesitamos de todos los medios de comunicación que se fomente, porque si bien es cierto, pues la lectura es uno de los factores de mucha importancia para el desarrollo y la sostenibilidad de nuestra educación de calidad, ¿no? Y bueno, para manifestarle de que muy aparte de fomentar la lectura, de incentivar, entonces yo creo que sería bueno aportar o preguntarle al especialista no solamente uno debe leer, sino que la técnica o las estrategias de cómo comprender una lectura, porque muchas veces podemos leer, pero a veces no se logra entender con tanta facilidad. Muchas veces de repente son textos bastante complicados, depende a lo que se lea, ¿no? Entonces la consulta sería alguna técnica, alguna estrategia, algún método de comprender una lectura. Excelente pregunta. Muchas gracias, Argemis. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Tenemos otra, ahí estamos, bueno, me parece bien importante lo que menciona, porque justamente, bueno, ¿qué cosa que podría decirle Argemis con respecto a una técnica así para poder comprender mejor lo que uno lee?
Bueno, en principio tendríamos que partir de cuál es nuestro propósito para poder acercarnos a un texto, ¿no? A la lectura. Nosotros nos acercamos a los textos, pero con diferentes propósitos. De repente para poder obtener información, para poder de repente identificar una idea, para poder saber cuál es el tema del texto. Entonces, en función del propósito que yo tenga, voy a elegir la estrategia, ¿no? Si, por ejemplo, y además también debemos tomar en cuenta también el tipo de texto. ¿No? No todas las estrategias son posibles con los tipos de texto, ¿no? Por ejemplo, un periódico no se lee igual que un libro. Así es. Claro. Y tampoco el Internet, o sea, las redes, tampoco lo leemos de la misma forma. O sea, nuestro campo visual también recorre las letras y las oraciones de diferente manera. Exacto. ¿No? Entonces, es justamente en la escuela, nosotros, justamente los docentes, tenemos ese deber de poder orientar a leer a los estudiantes, ¿no? Con diferentes propósitos, y los padres de familia, y qué bueno que esté interesado Argemis, ¿no? Argemis, ¿no? Sobre esta, sí, sobre esta posibilidad de ayudar, ¿no? Sí. Por ejemplo, primero tendrías que ver la tipología textual, si es un texto que trata de explicar ideas o que cuenta hechos. Entonces, cuando nosotros queremos leer, por ejemplo, una noticia, entonces tendríamos que explorar el texto, ¿no? Las imágenes, el titular, luego las partes que tiene la noticia, ¿no? Las preguntas que nos podrían ayudar a identificar también cuáles son los componentes de este texto para poder comprender qué nos está diciendo, quién lo dice, ¿no? Cómo lo dice, para qué lo dice. Pero todo ese tipo de cosas y esas estrategias no tienen que ver justamente con el hábito, porque al inicio, claro, a un niño lee un cuento y lo entiende. Así porque la historia, digamos, se siente identificado con la historia. Pero en la medida que se va avanzando y los niveles metafóricos son más grandes, de pronto en un momento dado se pierde, ¿no? Y ya de pronto no comienzas a comprender lo que estás leyendo. Uh-huh. ¿Es verdad eso? Sí, claro. Lo que pasa es que hay textos adecuados para diferentes edades, ¿no? Uh-huh. En todo caso, también hay que comprender que las narraciones que se dan o que se relatan a los pequeños están vinculadas a las experiencias cercanas de los niños, ¿no? Entonces, justamente por eso las comprende, las entiende, porque están cercanas. Pero en la medida que nosotros vamos creciendo, nos vamos encontrando, vamos enfrentando a diferentes tipos de textos que también tienen mayores complejidades. Y por lo tanto, también no tenemos los saberes previos, o sea, no tenemos las experiencias previas como para poder acercarnos y comprender. Usted necesita las experiencias previas. Necesitamos condicionar, necesitamos recoger y preparar, ¿no?, al estudiante o cualquier persona para poder acercarse a un texto. Por ejemplo, si a mí tengo que leer un texto de economía. Espera, perdón. Sí. Y Sandra nos espera entonces. Sandra, por favor, espera. Tenemos una llamada, pero espéranos a la pausa. Termina tu idea, por favor, Susana. Sí. No, decía que, por ejemplo, para todos siempre vamos a enfrentarnos, tener retos para enfrentarnos a los textos. Por ejemplo, si yo leo un libro de economía o medicina, voy a tener dificultades porque todavía no tengo los saberes previos, porque hay un lenguaje técnico. Entonces, necesito prepararme, ¿no? Y utilizar una serie de herramientas para poder enfrentarme a ese texto con un determinado propósito. Y poco a poco, en la medida que yo vaya teniendo familiaridad, voy a poder tener mejor comprensión. Claro, miren, vemos una pausa y yo también tenemos una llamada y quería preguntarle justamente a Susana, porque creo que y en relación a la llamada de Argemis, que digamos nuestra lectura a veces tiene la capacidad de atención de 140 caracteres. ¿No? Y casi todo el día leemos memes. Entonces, cuando una cosa es un poquito más elaborada y dura más tiempo de lectura, de pronto ya nuestra atención se va a otro lado. Pero eso lo vamos a hablar después de la pausa. Radio Capital.
Seguimos aquí en La Buena Educación y ahora sí, Sandra, que nos estaba esperando de Miraflores. Aló. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Sandra. Dime, ¿cómo puede fomentar el afán de lectura de tus hijos o cuál es tu pregunta? Bueno, antes que nada felicitarlos. Este es Gracias, un interrogante que siempre tengo. Gracias, Sandra. Tienes que bajar el volumen de tu radio. A bajar el volumen. Yo quiero hacer dos preguntas puntuales. Dime. La primera es, ¿qué tips concretos me dan para fomentar justo el afán de la lectura en mi hijo que tiene 8 años? 8 años. Y la segunda es, ¿con qué lecturas puedo yo iniciar, incentivarlo, ¿no? Perfecto, muy bien. Excelente, Sandra. Muchas gracias. Muy bien, a ver, dinos, Susana, ¿qué tips concretos para un niño de 8 años? Muy bien, Sandra, muchas gracias por tu pregunta. En realidad, lo que es básico es compartir momentos con él para poder leer, ¿no? Comparte ese momento, ¿no? 20 minutos diarios de los textos que a él le gustaría leer. En este caso puede ser un cómics, una historieta, puede ser de repente también Pero un eso libro es interesante, sencillo. Susana, porque claro, cuando hablamos de lectura pensamos en un libro, pero un cómic también puede ser. Así ¿No te es. parece que también podría ayudar como un tip concreto que tú lo has dicho, que su hijo escoja lo que le gusta? Así es muy importante tomar en cuenta los intereses de los estudiantes, perdón, de los nuestros hijos, ¿no? Claro. Saber qué les gusta, qué programas ven o cuáles son sus motivaciones, ¿no? De repente también les gusta mucho el deporte, el fútbol, ¿no? Claro. Entonces podríamos empezar leyendo de repente la biografía de alguien de un deportista que a él le gusta, que él admira, Excelente. ¿no? O poder también hablar sobre la historia inclusive del fútbol, un texto descriptivo. Pero lo importante es que él sienta que tú lo acompañes en la lectura, que puedas compartir también preguntas sin necesidad de evaluarlo, ¿no? De alguna Sino- manera está respondiendo a la segunda pregunta y es ¿con qué lecturas puede iniciar? Así es. Con aquellos temas que más le apasionan. Con aquellos temas que más los apasiona, inclusive puedes acompañarlo a buscar los libros que a él le gusta, acompáñalos a comprar, que él puede elegir. No impongas, ¿no? Eso es muy importante, porque a veces nosotros los adultos pensamos que queremos que a través de una lectura aprenda los valores que yo quiero que aprenda. No, empezar, porque todo tiene un valor. Claro. Y ellos encuentran en ello valores, hay que reconocer también sus prácticas. Perfecto, tenemos una última llamada, Carmen de San Miguel. Aló. Ajá. Hola, buenos días. Hola, Carmen. Mira, yo te cuento mi caso. Yo, por Ok. ejemplo, yo soy ingeniera, pero porque Ingeniera. nunca me gustó mucho la lectura. Cuando Ajá. decidí estudiar en la universidad, yo dije, bueno, no, quería medicina, pero dije, ahí hay que leer un montón, entonces no, me fui para la rama de los números. Ajá. Pero mis hijos, no quise que pase eso. Yo tengo tres hijos y ellos cuando estaban niños de 5 años o más, 4 años, yo les compraba mucho esos cuentos así gigantes, o sea, muchos cuentos para que ellos lean. Entonces, y a mí me apoyó mucho el colegio. Ellos desde los 5 años, el colegio obligado hasta quinto de secundaria te pide 3 libros de lectura, de acuerdo, claro, cada año va subiendo el nivel. Y aparte ellos, otro grupo, también otros 3 tipos de lectura. Entonces, en total ellos leen 6 libros de lectura, de obras durante cada año. Perfecto. Ahora, bueno, ahora ya mi hijo, uno de ellos es médico y ya le inculcaron. ¿Tu hijo y fue ya le- médico como tú querías hacerlo? como yo quería hacerlo, pero él como lee, ¿no? Que él ahí lee, como yo veo así libros gigantes que lee, ¿no? Entonces, Ok. y ahora lee en internet, pues ahora todo Muy es bien. internet, ¿no? Ya los libros, Excelente, creo- excelente, Sí. Carmen, gracias por Sí. tu llamada. Mira Ok. que justamente quería preguntarte, Susana, lo que dice Carmen, ¿no? De que decidió, lo que había dicho al inicio, que decidió una carrera porque no le gusta. ¿Hay personas que les gusta o no les gusta leer? ¿O las personas son las que han tenido buenas experiencias y malas experiencias con la lectura? Bueno, creo que sí, ¿no? Hay personas que creo que parte de la experiencia propiamente, ¿no? Lo que es agradable, si tú estableces un vínculo afectivo con una experiencia específica, con una persona específica, vas a querer recurrirlo, vas a querer volver a repetirlo, ¿no? Y eso pasa con la lectura también, ¿no? Si tenemos una mala experiencia con la lectura, la vamos a rechazar. Claro, claro. Y nos vamos a sentir incómodos y no vamos a querer acercarnos a ella. Y ¿no? por eso Carmen le regaló estos cuentos que podía atraparlo. Así es. Y lo que yo te estaba preguntando, ¿no crees que el gran enemigo de la lectura en estos tiempos es este aparatito?
Hay personas que dicen, pero si uno está leyendo todo el tiempo, y es verdad, pero está leyendo pequeños textos. Así es. 140 caracteres te lo leo. Ya un poquito más largo, un párrafo así, la gente, muy largo, ¿no? O le gusta leer un meme nomás, ¿no? Imagen y un textito. Entonces, claro, para un libro necesitas una atención constante en el tiempo. Así es, sí, es verdad. Y justamente necesitamos por eso interactuar, buscar textos con mayor cantidad de párrafos, de palabras, para poder nosotros iniciarnos a la comprensión, ¿no? Es importante que podamos ir estableciendo puentes, ¿no? De lo más pequeño a lo más complejo, ¿no? Para no sentirnos de que estamos, pues, frustrados frente a la lectura. Claro, ¿no? porque toda persona que dice que no le gusta, cuando encuentre un tema de su interés, ¿cómo lo lee? Así es, y eso lo puedo decir por experiencia. En realidad siempre hay un momento específico que el libro llega a tu vida para poder transformar, y eso pasa con los estudiantes y pasa con nosotros mismos. Mira, yo te cuento una experiencia. Había un chico que estaba en mi taller vocacional que había tenido una pésima experiencia en el colegio, pésimas notas, o sea, todo era, y no le gustaba leer, no le gustaban los números, no le gustaba nada, pero le gustaban los aviones. Y de pronto un día viene fascinado diciendo, Javier, sí me gusta leer. Así. Me he quedado hasta las 3 de la mañana y he leído 200 páginas sobre los aviones. Entonces, era solamente encontrar su tema. Así es, y esto, lo que dices, Javier, es muy importante, porque no solamente la literatura puede ser un tema de lectura, Claro, ¿no es cierto? claro. O sea, tenemos que leer lo que nos gusta, y puede ser de repente sobre los aviones, sobre el internet, sobre algún videojuego, ¿no? Esto ahora hace que los chicos, por ejemplo, no hay tantos juegos que se remontan a la edad medieval, Claro. y entonces también es un motivo para poder explorar ese mundo, Claro. ¿no? La mitología misma, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esa práctica. ¿Y eso se aprovecha en el colegio? Justamente eso es lo que necesitamos fortalecer, que esas prácticas que los chicos, no prácticas vernáculas que llamamos, prácticas que esos chicos tienen de manera personal, puedan ser recogidas en la escuela para poder fomentar la lectura. Claro, y los padres también, porque es verdad lo que ha dicho, Así es. me parece fundamental. Los papás de pronto no saben el videojuego que están jugando Así es. y de ahí pueden salir algunos intereses para llevarlos a la lectura también, para que se Así complemente. es, Está así jugando es. este juego medieval. ¿Qué tal si leemos un poquito sobre la historia medieval? Así es, ¿no? Inclusive también toda la mitología, ¿no? La mitología que está, pero... Los animes también tienen, ¿no? Los animes y los mangas propiamente tienen muchos elementos de mitología. Entonces es una forma de acercarse. Y los chicos, para poder entender, exploran otros textos. Entonces eso se va complementando, y de esa manera lo vamos Porque lo que invitando, lo que estoy escuchando, lo que me dice Susana, es como muchas veces los papás, y también a veces puede haber los profesores, se pelean con el interés del hijo. Así Entonces, es. deja de estar viendo la manga, deja de estar jugando con esto, deja de estar tienes que leer esto, que esto es lo importante. Pero si el papá le regala un libro sobre animes o sobre manga, el hijo va a decir, me está validando mi interés, esto así me es. interesa. Así es, y respetarlo. Claro. Respetarlo, porque a partir de eso podemos extender puentes. Claro. ¿No? Entonces, es importante que tú también te sientas valorado en tu práctica, te sientas que lo que tú lees también es válido. Inclusive también los deportes, ¿no? Ya, está leyendo frecuentemente, ya dicen, están leyendo periódicos sobre deportes, eso es lo que les interesa. Muy bien, establezcamos puentes, porque también hay historias, hay cuentos, hay obras que hablan de esas Claro. experiencias. que pueden Y la complementar. última pregunta, Carmen, ¿y qué pasa con los papás que están escuchando que dicen, me has dicho que yo dé el ejemplo, pero yo no leo y a mí no me gusta? ¿Cómo hago para que mi hijo lea si yo no lo hago? Creo Difícil. que también por ahí podemos empezar, que el padre también pueda tomar decisiones con su hijo de leer juntos una obra, y que ellos dos decidan y la elijan y compartan la lectura. Un momento puede leer el padre y un momento puede leer el hijo, ¿no? Ahora, que si ve que el hijo de repente no tiene una lectura fluida, qué bonito es que el padre pueda poner como ejemplo y le lee y comparte. Es que eso es bien bonito, porque yo creo que una de las cosas que ayuda a la comprensión lectora, ahora lo estoy pensando a partir de la llamada también de Argemis, es cuando tú conversas con otras personas acerca de lo que estás Así es. leyendo, lo entiendes más. Mucho más, porque al final también estás en otras condiciones, porque no estás pidiéndote o interrogando como para poder tener una respuesta correcta, sino a partir de lo que has sentido, de lo que has imaginado,
puedas compartir de manera natural y también en confianza, ¿no? Qué lindo tener un libro que se está leyendo en familia. Así y se va conversando en familia sobre ese libro y sobre ese texto. Así como la gente se sienta frente al televisor a ver la serie todos en familia, que todos puedan ir compartiendo el libro. Eso me parece una idea maravillosa. Así es, y de esa forma los padres de familia están colaborando con el fortalecimiento de la lectura, del aprendizaje de la lectura de todos los hijos, de los niños del país, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Susana. Vamos a dejar el tema acá, ¿no? Y yo creo que las conclusiones de todo lo que escuchó con Susana, que creo que son fundamentales, es primero atreverse a leer, buscar los intereses que a uno le gusta, ¿no? Y compartirlo en familia. Si compartes en familia, las cosas van a ser mucho mejores, además para la familia. ¿Y por qué paramos acá? Porque en los siguientes programas vamos a hacer, se lo doy como mención, porque para todos los maestros, desde este sábado, en La Buena Educación, un especialista del Minedu explicará la rúbrica de observación de aula para la evaluación del desempeño docente. Ahora, en estos tiempos que tanto se habla de la evaluación, aprovechamos esta plataforma, aprovechamos este programa. Entonces, cada sábado, en los últimos bloques, vamos a ir explicando de a poquitos para que ustedes, maestros, ¿no?, podamos compartir este espacio y podamos entender exactamente de qué se trata esta evaluación docente. O sea que muchísimas gracias, Susana, por haber venido. Y vamos a una pausa y seguimos con La Buena Educación. Radio Capital. Muy bien, seguimos aquí en La Buena Educación y cambiamos de tema porque ahora, como le decía antes del corte comercial, todos los sábados vamos a ir explicando detalle a detalle todas las rúbricas de observación de aula para la evaluación de desempeño docente, que hay tanto interés y tanto desconocimiento también sobre cómo la evaluación. En principio, parte del desconocimiento, y ahora tenemos a Rosario Gildemeister, que estuvo en el programa anterior, especialista en desempeño docente de la Dirección de Evaluación Docente. Primero, esta palabra rúbrica, que yo tampoco la entiendo bien, porque para mí la rúbrica es cuando haces una rúbrica con tu lapicero para una especie de firma, ¿no? ¿Por qué se llama rúbrica de observación? Hola Javier, hola a todos los profesores que nos están viendo. Muchas gracias por la pregunta, porque es una pregunta, digamos, que marca como el punto de partida para poder comprender la evaluación de desempeño docente, ¿no? La rúbrica es una pauta que da criterios para evaluar un hacer, en este caso para evaluar lo que hace el docente en su trabajo pedagógico, ¿no? Existen muchos instrumentos de evaluación. Uno de ellos es la rúbrica, ¿no? Los docentes usan muchos instrumentos porque permanentemente están acercándose a cómo sus niños aprenden.
Por ejemplo, utilizan listas de cotejo, que son estos listados donde aparecen conductas que ellos van registrando, o retomando lo que Susana decía en los bloques anteriores, cuando los chicos leen, cuando los chicos escriben, se utilizan rúbricas, por ejemplo, para mirar cómo están escribiendo los niños. Entonces, se describen tipos de la calidad, digamos, de los textos que los chicos hacen. En este caso, nosotros también nos acercamos a mirar cómo los docentes realizan su trabajo pedagógico con los niños, ¿no? En ese sentido, las rúbricas, y esto ha sido distribuido a todos los docentes de nuestro país, les hemos entregado el instrumento, ¿no? Las rúbricas de observación, y lo que tendría que mencionar es que las rúbricas, miren, están organizadas de esta manera, si es que se puede mirar. A ver. Claro, lo que pasa es que es letra pequeña ahí, pero a mí lo que me llama la atención de ese instrumento, Rosario, es que yo escucho en muchos programas que dicen, pero no, los profesores, que dicen, no, pero no sabemos qué vamos a evaluar. Y aquí está todo. Yo no entiendo por qué el periodista, ¿no? que está ahí no se da el trabajo, o los maestros, de tenerlo en la mano, y aquí está todo lo que se va a evaluar. Entonces es un material, o sea, son 4 paginitas, ¿no? Donde podemos ver con claridad todo lo que se va a evaluar. Y después del programa anterior, a ver, dime si estoy aprendiendo poco a poco sobre esta rúbrica de observación. Sé que el 50% de la nota es la observación en el aula, ¿no es verdad? Así es. Y ahí son 6 rúbricas. Son 6 rúbricas. 6 rúbricas, que es como 6 aspectos que se va a observar. Sí, son 6 desempeños. 6 desempeños, esa es la palabra correcta. Hoy vamos a mirar 2. 2, claro. Así es, La vez pasada hicimos primeros. un paneo rapidísimo. Así y ahora es. vamos a ir paso a paso. Entonces vamos a ver 2 de los 6 del 50%, porque Así después, es. si da tiempo, veremos también todos los otros elementos. Pero sobre todo estos elementos de observación del aula, ¿qué es lo que más temor produce? O sea, va a venir alguien a mirarme, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué va a mirar? ¿Quién va a mirar? Entonces produce este temor que habíamos hablado, que es el temor general a la evaluación, producido muchas veces por la escuela misma. Y no en los maestros, sino en los alumnos que ya somos grandes. Entonces, veamos un primer aspecto de observación en el aula, de esos 2 que vamos a ver. ¿Cuál es el primer desempeño que se observa? Miren, el primer desempeño que se observa es el involucramiento del docente, ¿no? El desempeño se llama involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Este desempeño, así como todos los desempeños en esta rúbrica, vamos a mirarlo a través de niveles de logro. Son 4 niveles de logro, ¿de acuerdo? Desde el nivel 1 al nivel 4, donde el nivel 4 indica un nivel destacado, de desempeño destacado, el nivel 3 de desempeño satisfactorio, el nivel 2 muestra, digamos, algunas deficiencias, pero también que el docente, digamos, está en proceso, y el nivel 1 sí muestra un nivel deficiente de ese desempeño que se está mirando. Muy bien, ahora, cada una de las rúbricas presenta el título del desempeño, pero también presenta algunos aspectos, ¿de acuerdo? Los aspectos que se toman en cuenta en el involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje son las acciones del docente para promover el interés y la participación, y esto tiene que ver con la motivación del docente, cómo motiva el docente a sus estudiantes en las actividades de aprendizaje que propone, la proporción de estudiantes involucrados, es decir, cómo podemos darnos cuenta que los niños están respondiendo a las propuestas que hace el docente, y otro aspecto más tiene que ver con las acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia, utilidad. Y esto es cómo en el diseño de las actividades de aprendizaje que nosotros los docentes hacemos, vinculamos lo que aprenden los chicos con la realidad. Es decir, explicitamos que eso que aprendemos nos sirve para la vida. Claro, yo como lo entiendo, y dime si estoy equivocado, es porque todas estas evaluaciones están hechas para este cambio de paradigma que a veces nos cuesta entender y nos cuesta asimilar, ¿no? Y quería comentar sobre estos 4 niveles porque, claro, el nivel 1 y el nivel 2 son los que van a recibir capacitación.
El nivel 3 y 4 son los que de alguna manera no necesitan la capacitación porque lo han hecho de forma satisfactoria o destacada. ¿Es correcto? Mira, las rúbricas se ven en su conjunto, se miran todos los 6 desempeños. Ok, claro. Y de ahí sale un promedio. Ok, claro. Estamos sabiendo el primero y de acuerdo... Okay, así es. Entonces, es posible que en este desempeño el docente haya podido tener 2 o 3, ¿no es cierto? De cuenta o de 1... Pero en otros 4. Pero en otros 4. Y en promedio sale bien. Sí, y el promedio, digamos, aprobatorio es 2.6. Claro. Ahora, lo que yo entiendo es que el paradigma anterior, en el cual hemos formado parte todos, es alumno callado, escribiendo, no hables, no digas, no respires, no comentes nada, y el profesor hablando y hablando y hablando. Esos tiempos se acabaron, ¿no es verdad? Sí, desde hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo, pero muchos maestros no se han enterado. Entonces, en esta rúbrica lo que se quiere es que el alumno participe. ¿Y participe cómo? Por ejemplo, el maestro que hace preguntas a los alumnos para que los alumnos comenten. ¿Eso ayuda a que los alumnos estén involucrados? ¿Eso, digamos, le da una buena evaluación? Sí, de acuerdo. Digamos, nosotros tenemos a distintos tipos de docente y lo que nosotros buscamos es que la centralidad esté en el aprendizaje, ¿no es cierto? Docentes que pongan en el centro al estudiante y ver al estudiante que aprende, ¿no? Esa es nuestra labor, ¿no es cierto? Y en ese sentido, claro, o sea, un docente que tiene claro cuál es el propósito de su sesión, para qué está ahí parado, qué cosa es lo que va a hacer, qué tipo de aprendizajes va a generar, va a plantearlos de tal manera que los chicos puedan mostrar interés, ¿no es cierto?, que estén motivados, es decir, que digan qué cosa es lo que vamos a aprender. El profesor diga, hoy vamos a aprender esto. Miren, en el caso se me ocurre un ejemplo en inicial. Los niños están muy curiosos por el camino que siguen las hormigas. Y entonces se puede proponer una actividad de aprendizaje, ¿no es cierto?, que es hacer el seguimiento del camino de las hormigas hasta llegar al huequecito, a la casita de las hormigas. Claro, con eso estás involucrando a todos los involucras a todos los chicos, ¿no? Luego los chicos pueden hacer una representación, un dibujo del recorrido que han seguido las hormigas. Si hay mucho interés por eso, la maestra puede proponer, ¿no es cierto?, disponer una serie de materiales, libros, revistas, álbumes, fotos, ¿no es cierto?, para que los niños identifiquen las características de esas hormiguitas que vieron caminar, ¿no es cierto? Y entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo la docente está involucrando, está despertando el interés de todos los chicos por un tema que les despierta curiosidad, pero que además está siendo vinculado con los aprendizajes de los niños. Y eso se propone, digamos, eso es un proyecto, ¿no es cierto?, que los chicos proponen, que la maestra coge desde el interés de los chicos y propone una serie de actividades. Lo otro es que los docentes puedan proponer actividades que sean desafiantes, retadoras, ¿no?, pero realizables también, porque suele pasar que muchos colegas a veces ponen actividades que son inalcanzables para los chicos y eso genera frustración. U otras que son muy sencillitas, que más bien producen aburrimiento. Claro, ¿no es cierto? Pero es que esta frase que has dicho, despierta el interés, es una frase absolutamente contundente, porque yo me pongo a pensar, o sea, yo cuando he estudiado en el colegio, ni siquiera me ponía a pensar si me interesaba. En principio no me interesaba, ni nadie me despertó el interés. Simplemente tenía que estudiar porque tenía que estudiar. Pero que eso me interese, como no me interesaba, lo olvidé. Y les pregunto a todas las personas que están viendo cuántos se acuerdan de lo que les enseñaron de la escuela, porque se saltearon ese paso de despierta el interés en la persona, acogiendo esas propuestas que, como tú mencionas, o tú dando una propuesta interesante y retadora. Y también dándonos cuenta de la respuesta de los estudiantes, claro. Porque claro, tú has tenido un profesor que tal vez no se dio cuenta o no quiso mirar. Todos, algunos sí despertaron mi interés. Sí, ¿no? Que no quiso mirar de repente aquello que no te estaba resultando muy interesante. Y entonces ahí es cómo respondemos nosotros como docentes a eso, ¿no? Yo te preguntaría, Javier, ¿qué pasa? ¿No te está gustando este tema? ¿No? ¿Hay algo que no estás comprendiendo? Y entonces yo muestro mi preocupación por saber qué cosa es lo que te interesa de aquello que se está proponiendo. Por en la ejemplo, clase. Yo era recontratímido y una profesora quería que para tener nota tenías que levantar la mano.
pero yo no me atreví a eso. Y de pronto ella se dio cuenta y ella fue la que me incentivó el interés por el teatro. Y gracias a esa profesora y que me despertó el interés por el teatro, mira, me volví actor. Entonces lo contundente que puede ser un maestro que despierte el interés y que observa al alumno, como dices tú. Así es. El interés, digamos, que es un proceso más interno, no es cierto que no se puede mirar directamente, pero sí hay manifestaciones de los niños, ¿no es cierto?, que dan cuenta de cómo se van involucrando, claro, ¿no? Tú ves sus ojitos, ves su sonrisa, ves cómo levantan la mano en algunos casos los chicos que lo pueden hacer, se acercan, preguntan, ¿no? Desde lo que no conocen, en el trabajo grupal participan, digamos, de las acciones del producto que se quiere hacer, van corriendo, le piden a la profesora un material, ¿no? Claro. Hay determinadas conductas que muestran los niños, efectivamente, y en aquellos casos donde se muestra bajo involucramiento, es decir, señales de mucho aburrimiento, lo que mira este desempeño es que la docente, digamos, se dé cuenta y le diga al estudiante, ¿qué pasa? ¿No? Ven, vamos a trabajar esto. O ve que está decayendo un poco el ánimo, le pregunto, ¿no? A ver tú, Javier, ¿qué cosa es lo que estamos haciendo? Continuamos con la lectura, ¿no? Entonces, estás pensando en las musarañas. Y que a veces... cuéntame tus musarañas para ver qué podemos hacer con esas musarañas, ¿no? Así Me es. parece, además, solamente un comentario, esto no tiene que ver solamente con la escuela y con el maestro. Yo digamos que, por ejemplo, enseño tema de presentación eficaz, de saber exponer con adultos, también tienen que hacer eso y no lo hacen. Porque como está la experiencia anterior, está el adulto que habla, y la audiencia está mirando el celular. O sea, no estás haciendo algo para que la gente diga, oye, esto que estoy haciendo te interesa a ti. ¿Cómo podemos combinarlo? Hemos visto la primera rúbrica, ahora vamos a ver la segunda. Pon el título y luego hacemos la pausa. El segundo es maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje. Maximice el tiempo, qué difícil el manejo del tiempo, es lo que me pasa cada sábado, que me es difícil manejar el tiempo. Vamos a la pausa y seguimos aquí para aprovechar el tiempo. Seguimos aquí en La Buena Educación y vamos a hablar de la segunda rúbrica, el manejo del tiempo, pero como es difícil el manejo del tiempo, me han quedado algunas dudas con respecto a lo del interés, porque dos dudas, Rosario. ¿Qué pasa con esas profesoras que a veces, claro, tú puedes dar de gritos, ¿no? Cual programa infantil, canta, grita y la gente está ahí atenta, pero no aprendió nada? Sí. Esa es la primera cosa.
¿no? ¿Qué cosa? ¿De eso se trata? ¿De que la profesora sea no una performance escénica y que finalmente no se aprenda? No. De lo que se trata es que la docente muestre, claro, sus facultades, ¿no? Sus estrategias y sus recursos para captar el interés de los estudiantes, pero con relación a aquello que se va a aprender, porque la centralidad está en el aprendizaje, ¿no? Yo me puedo mover, hablar de diferentes cosas, pero ¿y eso a qué me lleva? Despertar que los chicos abran sus ojitos, pero no les estoy diciendo nada, no estoy proponiendo nada que tenga que ver una relación directa con aquello que se va a aprender. Perfecto, ¿De acuerdo? Y la segunda cosa es, hay chicos que son bien difíciles. ¿Qué pasa si no te prestan atención? ¿El profesor va a ser jalado en esta rúbrica? Muchas gracias por tu pregunta, porque sí existen temores en relación a este tema y suelen decir muchos profesores, si no tengo al 100% de estudiantes atentos, entonces me van a jalar. Claro, me quedo sin chamba, ¿no? O sea, no es así. ¿No? Recordemos que miramos las 6 rúbricas, ¿no es cierto? Los 6 desempeños, y de esos 6 desempeños de la actuación, de esos 6 desempeños, tenemos un promedio, ¿de acuerdo? Entonces, es posible que yo pueda tener desempeños destacados en algunas rúbricas y desempeños satisfactorios o en proceso en otras, claro. ¿De acuerdo? Entonces, en un nivel 4, el docente involucra a casi todos los estudiantes. Casi todos. No estamos diciendo a todos. O ¿no sea, es habrán cierto? 2 o 3 o algunos pues que Sí. tienen dificultades de atención. Así es, Claro. pero lo que vemos es que esa docente se da cuenta y trata de involucrarlo, pero hay diferentes razones, digamos, por las cuales el chico le está costando ese día meterse en la lógica de la clase, ¿no es cierto? Otra cuestión también que es importante señalar... Además, perdóname, el nivel 4 es el nivel destacado y no te está exigiendo el nivel destacado todos, te dice Así casi es. todos. Y el nivel 3, que es suficiente, ¿qué es lo que te pide? Muy bien, en el nivel suficiente, la gran mayoría, o sea, más del 75%, se muestran interesados y o participan activamente en las actividades de aprendizaje. O sea, una gran mayoría también. Recordemos que esto lo miramos en una sesión de 60 minutos, donde efectivamente en algunos momentos hay picos de interés, ¿no es cierto? Va decayendo y ahí vamos viendo los recursos de la maestra para que de manera sostenida se pueda, los chicos puedan estar involucrados en las tareas de aprendizaje. Claro, entonces si el salón son de 25 alumnos, 30 alumnos. 20, 25. 20, 25, entonces claro, si te prestan atención 22, digamos, está siendo destacado porque es la gran mayoría. Pero si te prestan atención entre 16, 17, no a 22, ya es suficiente porque realmente estás haciendo algo. Ya si es menos, simplemente necesitas ayuda, ¿no? Algunas otras estrategias para que puedas aprender y eso es lo que el ministerio te va a dar. De acuerdo, así es. Entonces, miraremos eso y en el marco de una evaluación formativa, queridos docentes, y eso no lo olviden, que es mirar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son aquellos aspectos en los que tenemos que mejorar, que es la intención de esta evaluación de desempeño. Perfecto. Y la segunda rúbrica, en el manejo del tiempo, con el poco tiempo. Sí, con este poquito tiempo que tenemos, lo que queremos ver es cómo el docente gestiona el tiempo, justamente, es decir, cómo aprovecha el tiempo para desarrollar sus actividades de aprendizaje y cómo hace que los tránsitos o las transiciones que se dan entre una actividad y otra sean fluidas. ¿Y eso qué significa, profesores? Significa que si nosotros tenemos claro nuestro propósito de la sesión, de nuestra actividad, tenemos claro hacia dónde vamos, nos preparamos para eso, ¿no es cierto? Preparamos nuestros materiales con anticipación, ¿no? Nos organizamos de tal manera que, por ejemplo, si yo voy a hacer una actividad con los chicos de trabajar en determinado momento, un rompecabezas, y recién en ese momento me voy a poner a sacar el rompecabezas de las bolsitas y luego rearmarlos para entregarle a cada grupo, Ya se me va el 10 tiempo. minutos. Así Claro. es. Pero si yo sé que voy a trabajar con materiales como el que acabo de mencionar, yo ya tengo los rompecabezas separaditos, trabajo con los niños el tema de responsabilidades, de modo que cada chico de cada mesa entregue el rompecabezas o el material que se necesita, y así estoy gestionando, optimizando el tiempo a favor de los aprendizajes. Porque una sesión de aprendizaje dura 45 minutos como en mis tiempos Sí, la hora pedagógica 45 minutos. Claro, es como sacarle el jugo a los 45 minutos, no perder el tiempo en cosas que
que se pueden hacer antes, digamos. Sí, y recordemos que la observación del aula dura 60 minutos, es decir, el director de la institución educativa que va a evaluar, ¿no es cierto?, el líder pedagógico de la institución, el director de la docente, es el que aplica estas rúbricas de observación de aula. Él permanecerá 60 minutos en el aula para registrar todas aquellas evidencias, todas las acciones que hace el docente que den cuenta de cada uno de los aspectos del instrumento de observación de aula. Y es importante decir, con respecto a maximiza el tiempo, que tiene dos aspectos, ¿de acuerdo? Tiempo de la sesión en que los estudiantes están ocupados en actividades de aprendizaje y la fluidez con que el docente maneja las transiciones, las interrupciones y las actividades accesorias. ¿Qué cosa es una interrupción? ¿No? Viene una madre de familia, otra colega, viene la directora a hacer algunos anuncios y entonces rompe un poco con la lógica, digamos, de la clase, y ahí lo que se quiere ver es en esta gestión, en esta buena gestión del tiempo, cómo la docente puede decirle en otro momento conversamos, ahorita estoy trabajando con los chicos, ¿no? Actividades accesorias, aquellas actividades que suele pasar que a veces las docentes utilizan el tiempo en hacer avisos a la comunidad, ¿no? Es decir, no se olviden que la próxima semana tendremos una salida, cuando no es el momento, digamos, preciso para eso. Y ahí se va el tiempo. Entonces, la idea es ganar el tiempo, aprovechar el tiempo para que los chicos aprendan, ¿no? Estén interesados, estén involucrados, ¿no es cierto? Disfruten de lo que hacen y la maestra viéndolos en ese quehacer, ¿no? Claro. Eso, por ejemplo, me parece fundamental porque la fluidez, todos los que de alguna manera estamos tratando de enseñar al otro, el hecho de cómo haces el flujo para que todo salga bien, es fundamental. Hasta cuando hago el programa, a veces yo cometo el error que tengo algunas menciones, me ha pasado, y no las digo a tiempo, y de pronto al final, cuando toca dar el mensaje, me queda la mención. Y el momento mejor para decir algo, ¿no?, que pueda captar a la gente, digo una mención. Y eso sí, error mío, porque no gestioné bien el tiempo. Por ejemplo, a mí la gestión del tiempo me cuesta. Siempre me voy del tiempo, ¿no? Me cuesta, ¿no? Y me encantaría que me enseñen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso que vamos a hacerlo cada sábado, que estas dos cosas que me parecen fundamentales, porque no va a ir el observador para ver a quién sacan, sino quién necesita para subir el nivel, que pueda resultar amenazante. ¿Qué es? Que de pronto puedan ver que resulta que después de tantos años siendo maestro, no estoy captando el interés o no he aprendido el manejo del tiempo y por eso es que me siento en mi ego herido, digamos. ¿Qué es? Que alguien pueda resistirse a estas dos cosas que me parecen fundamentales. Un docente que tiene claro que su centro de atención son sus niños, son sus adolescentes, ¿no? Y que tiene claro que su función, digamos, es que los chicos aprendan, ¿no? Tiene que avanzar en la línea del trabajo pedagógico que es complejo, ¿no es cierto?, que supone prepararse, que supone reflexionar día a día sobre lo que están haciendo. Los chicos vienen cada día con cosas distintas, las generaciones de ahora son distintas de repente a las de hace mucho tiempo, ¿no? El trabajo docente es muy retador en ese sentido. Muy retador. ¿no? El nivel de atención es mucho más disperso que antes. Sí, y hay que lidiar con eso, pero digamos con sentido, siempre concentrándonos, ¿no? Yo soy docente, ¿no? Teniendo como foco nuestros chicos, ¿qué grupo es el que tengo? ¿Cuáles son los desafíos con los que yo me encuentro, ¿no? En este tema de la motivación, ¿qué motiva ahora a los chicos, ¿no? Pensando en lo que Susana decía en los bloques anteriores con respecto a la lectura, el cómic, ¿no? Los otros tipos de texto que han surgido. ¿Cómo voy incorporando como docente esos elementos que vienen de la afuera y cómo los voy introduciendo a la vida del aula? Y cómo la vida de los jóvenes, la vida de los niños también me hacen sentido a mí, ¿no? Pero mira lo fascinante, Rosario, porque eso que tú dices, yo lo he escuchado en los docentes diciendo, pero ahorita en estos tiempos es muy difícil que la gente preste atención, entonces me parece injusto que me estén evaluando, cuando es todo lo contrario. Como es difícil,
vamos a ver cómo podemos darte herramientas para que lo puedas hacer. O sea, venimos a ayudarte. ¿Cómo hacer que a través de este programa, todos los sábados, entre esta información? Quien viene a observarte, viene a ayudarte. No viene a castigarte, viene a ayudarte. Sí, Javier, considerando lo que tú dices, que me parece sumamente importante, o sea, no es el entendimiento de la evaluación como la calificación, la nota, sino es el entendimiento de la evaluación como este proceso que me enriquece, ¿no? Como la evaluación que me ayuda a formarme, o sea, que me aporta, claro, que me dice en qué puedo mejorar y que me dice cuáles son mis fortalezas y por dónde es que yo debo seguir caminando como profesor. Creo que el trabajo, digamos, de este tiempo es ir generando y fortaleciendo esta cultura de la evaluación formativa, que se da en la vida del aula, porque un profesor que tiene claro que la evaluación es formativa acompaña a su estudiante en el proceso de crecer. Y desde el lado de los docentes acompañamos desde el ministerio también en ese proceso, ¿no es cierto?, de ir revisándose, de ir mejorando las prácticas. Claro, y a mí me parece eso fundamental porque evidentemente toda persona, todo docente que tenga un interés en mejorar y que tenga esa vocación, con las capacitaciones, 2 años de capacitación, va a aprender estas herramientas para que el nivel de educación suba. El problema va a ser que se va a detectar a aquellos docentes que no tienen interés. O sea que si tú docente tienes interés, no te preocupes tanto porque vas a recibir la capacitación y vas a poder pasar con esta evaluación. Si no tiene vocación, entonces ahí sí pregúntate qué cosa estamos haciendo acá, ¿no? Y mira, justo yo te mencionaba de mi gestión del tiempo y acabo de cometer el mismo error. Mientras te hablaba de que cómo a veces cometo el error, acabo de cometer el mismo error. Porque justo me había olvidado una mención que la voy a decir al final. Y yo te agradezco muchísimo, Rosario, por haber venido y te espero el próximo sábado para ir viendo poco a poco las diferentes rúbricas para apaciguar las cosas, escuchar más claramente y saber que toda evaluación es para mejorar. Es lo que ustedes como docentes le dicen al alumno. Ahora el Estado también le dice eso a ustedes. Y voy a terminar diciéndoles que si eres una escuela inclusiva, inscríbete del 11 al 29 de septiembre en www.minedu.gov.pe/educación inclusiva y participa por el reconocimiento Escuela Valora. Sé una escuela inclusiva, sé una escuela Valora y nos vemos el próximo sábado en La Buena Educación. Esto fue La Buena Educación. Lo que aprendemos nunca olvidamos, todo depende cómo lo enseñamos. Escucharemos con mucha atención que está sonando por la radio ya La Buena Educación. Esto fue La Buena Educación.